Estamos ya de regreso luego de esta breve pausa comercial y a respecto a lo que está aconteciendo en los centros de salud, el tema de la gran cantidad de personas que se encuentran contagiadas con este proceso de enfermedades respiratorias previo al invierno, son muchas las dudas que surgen en la ciudadanía respecto a todo lo que está aconteciendo, todo lo que se ha sucedido y que también ha tenido, por ejemplo, lamentables casos como lo ocurrido durante esta semana en la comuna de Montepatria. Respecto a estos temas y todo lo que tiene que ver con las problemáticas que están aconteciendo en el tema sanitario durante esta temporada de invierno, conversaremos y como pueden ver en pantalla me encuentro en el estudio junto a Víctor Galdames, kinesiólogo del CESFAM Lila Cortés Godoy del sector de Tierras Blancas. Víctor, un gusto tenerte aquí en nuestro estudio. Muchas gracias, también un gusto, es un placer estar acá. Y bueno, vamos, es importante que toquemos todos estos temas por lo que se está viviendo, ¿cierto? Y por lo que también se ha vivido durante años para atrás. Es importante retomarlo, ¿cierto? Porque ya sabemos que estos años, en esta época de invierno, es complejo para toda la población. Sí, bueno, en este sentido, Víctor, tú eres parte de los funcionarios de salud que están trabajando principalmente en el área de atención primaria, que es la que mayormente se ha visto con gran cantidad y afluencia de gente durante esta temporada, teniendo en cuenta que aún no llega el invierno y se adelantó bastante esta temporada de enfermedades estacionales, como se le conoce. ¿Cómo se está dando el funcionamiento en este caso y sobre todo con las salas respiratorias, que es el principal punto crítico que se ha hablado a lo largo del país? Claro, es súper importante también mencionar que cada año es muy distinto al anterior. Sufrimos una pandemia y cada vez la atención primaria y el servicio de salud se ha hecho diferentes estrategias para poder abordar este tipo de problemática, que es un gran problema de salud que existe en el país. Antiguamente, vamos a hablar un poquito más antiguamente, existía que el problema de salud principal es que morían muchos niños por neumonía menores de 5 años en sus domicilios, un alto porcentaje, de 70 personas, gran porcentaje, y a partir de la década de los 80 más o menos empezó a declinar eso por una estrategia que se creó, que fueron las salas respiratorias en atención primaria. Son las conocidas salas IRA. Exacto, sala IRA, también después la sala ERA, ¿cierto? Y de ahí vamos a hacer un poco énfasis de la diferencia de las dos, pero es importante el impacto que se generó una vez que se crearon estas salas, primero que todo educando a la población, netamente educando, nada de intervención propiamente tal de lo que era kinesiología en ese momento, al principio, sino que lo habían personales de la salud que eran principalmente TENS, en esa misma época, al principio, educando de cómo identificar los signos y síntomas, cómo poder abordarlo de primera forma y cuándo consultar y así. Después, a poquito, al crecer los años, empezaron a inyectar más recursos económicos a todos los dispositivos. Actualmente existen más de 400 salas respiratorias en el país. Sí. Bueno, generalmente uno en los centros de salud ve estas distinciones. Hay un espacio específico donde están las salas IRA, las salas ERA, que son donde se tratan tanto los problemas respiratorios para menores de edad y también para adultos. Exacto. Hoy en día tenemos una alta demanda de lo que son patologías respiratorias agudas en niños menores de 5 años y es lo que habitualmente año a año ocurre, ¿ya? Pero esta vez se adelantó mucho más debido a los fríos y también debido también al concepto de que eran llamados los niños pandemia también. Sí, esa es la duda que a varios le ha causado. Bueno, yo tengo varios amigos que trabajan en el sistema de salud y me mencionan que son muchos menores de 4 años los que están cayendo lamentablemente a los centros hospitalarios por temas de problemáticas virus sincicial o otras patologías. Y me mencionan este tema del concepto del bebé pandemia, que el tema de las defensas, cuando nacieron tuvieron que obviamente ir a encerrarse por el tema de las cuarentenas. ¿Tiene mucho que ver con esto y también con lo que está sucediendo ahora? Tal cual, existe ese conflicto, ¿cierto?, donde los niños estaban resguardados en sus casas, por lo tanto los virus, bacterias, hongos que están habitualmente alrededor no tenían contacto y nuestra inmunidad se va formando a partir de lo que vamos conociendo y vamos interactuando. Al principio probablemente se va a topar con algún virus respiratorio sincicial, probablemente le dé una neumonía, una bronquitis, laringitis, faringitis, etc. Dependiendo de la persona, el niño va a recibir diferentes sintomatologías. Pero después cuando se tope con el mismo virus más adelante, la respuesta va a ser en menor reacción o menor, digamos, agresividad. Por ejemplo, al principio puede que dé una neumonía, pero después más adelante se tope con el mismo virus, pero le puede dar quizás una bronquitis nomás o una rinofaringitis que es un poco más leve, ¿cierto? Entonces, como tuvimos estos niños que estuvieron resguardados sin ningún contacto con el exterior, aparte en las casas había más resguardo, había más cloro, había más lisoform, todas esas técnicas para poder asear, ¿cierto? Ahora hay mayor, entonces los niños no tenían ese contacto, por lo tanto su inmunidad
no está tan fortalecida como, por ejemplo, antes, no sé, nosotros jugamos con tierra de repente. Sí. Hay niños que comían tierra, comían gusano. Y ahí la inmunidad es mucho mejor. Bueno, en ese sentido hay algo que también es clave y que muchas veces da la confusión, sobre todo de los papás, las mamás, de los niños. ¿Qué patología tiene mi hijo en el caso de que haya contraído, ya sea en el colegio o quizás en alguna fiesta con algunos amigos? Que generalmente la edad escolar es el periodo donde más se generan estas enfermedades. ¿Cómo podemos diferenciar quizás las principales patologías que se están dando en estos momentos, teniendo en cuenta que aún continúa circulando, por ejemplo, el virus del COVID, pero también con la presencia de la influenza y el virus sincicial? ¿Cómo se puede ir diferenciando esto para que también las personas que están en la casa puedan conocerlo? Súper bien, mira. Ahí existe un problema de salud. De hecho, hay un logaritmo que nosotros evaluamos cuando los niños están recién nacidos, que son los primeros 10 días. Lo que es atención primaria se evalúa con el control de diada, ¿ya? En el control de diada se evalúa a la mamá y al bebé y se le hace una encuesta con una serie de preguntas que al final arrojan resultados si el niño o niña tiene un riesgo alto de morir por neumonía o no, ¿ya? Y ese estudio se hizo a través de esta misma estadística a partir de los años 80 más o menos. Y se pesquisan a través de algunas preguntas y una de las preguntas son si hay tabaquismo en el hogar, si es que los papás son adolescentes. Yo me pregunto, ¿por qué adolescentes tienen más riesgo de neumonía, mi niño? Si es que han tenido eventos respiratorios previos, si es que han tenido, por ejemplo, hospitalizaciones, todo eso es una serie de preguntas. Entonces me arroja un puntaje y ahí ve si tiene un alto riesgo, mediano o bajo riesgo. Si nos preguntamos, por ejemplo, y lo he visto, por ejemplo, en carne propia, que son papás adolescentes, no conocen, no saben cómo identificar a un niño cuando está con dificultad respiratoria, cuando está, por ejemplo, con retracciones, cuando está con cianosis, con este azulado en la nariz, en la boca. Claro, tal cual. Ocurre que hay mucho desconocimiento en algunas ciertas edades que son adolescentes generalmente, porque obviamente no han tenido la expertise, ¿cierto?, de la experiencia de años de tratar con niños, o tampoco se habla en los colegios. Por eso es importante todo este tipo de cápsulas, de acercarse a los CEFAM, conocer un poco más por YouTube, etcétera. Hay mucha información, pero hay que practicar también y ver a los niños cómo se comportan. Por ejemplo, nace un bebé, ¿ya? Y hay que observarlo muy bien, cómo respira, cómo se mueve, tiene una respiración más abdominal al principio y también tiene una diferenciación en lo que es frecuencias. Por ejemplo, de repente está muy agitado el niño, está feliz, respira mucho más rápido, pero no necesariamente está con dificultad respiratoria. Entonces hay que observarlo muy bien. Ocurre una cosa bien particular, que ahora los niños, por ejemplo, están muy abrigados, y está bien, muy abrigados, pero se pierden una parte importante, que es observar al niño cómo está respirando, cómo están sus costillitas. Entonces no lo ven. Y ocurre que de pronto el niño está con dificultad respiratoria, una tos por ahí por acá, y pasan 6 horas, 7 horas sin ver cómo están esas, si está con retracciones o no, y después en la noche se complica el niño y llegan demasiado tarde a urgencia. Sí. Perfecto, en este sentido, tú lo mencionabas, Víctor, el tema de esta diferenciación. ¿Hay síntomas que dan a entender el tema de una patología específica, teniendo en cuenta para diferenciar? Porque mucho se habló, sobre todo en la época del COVID, que se llegaban a confundir si uno no sabía si era una alergia, si era COVID o si era influenza o quizás algún resfrío común. ¿Cómo podemos ir diferenciando estos síntomas para que también las personas puedan conocerlos? Sí. En primera instancia, los niños menores de 5 años es un síntoma que es muy cardinal, que es la inapetencia al principio. Sobre todo los niños que están con lactancia materna, ocurre que van a estar en el acto de dar pecho y el niño no va a querer recibir el pecho. Son primeros como alertas, digo, ¿por qué no está recibiendo pecho? Y al final viene la secreción, ¿no? Sino, más que una etapa más medial, digamos, no final. Viene la secreción, la obstrucción nasal, faringea, tráquea, etc. Pero lo primero es observar si hay inapetencia. Porque claramente el niño al estar con pecho, la única forma de respirar va a ser por la nariz. Entonces, si tiene su nariz obstruida o con inflamación o con menos aire que llega a su pulmón, el niño va a rechazar el alimento porque quiere respirar. Eso es como lo primero, estar muy en alerta en aquello. Lo otro, como lo que mencionaba recién, era observar cómo respira. Observar si es que hay algo extraño, si es que se hunde un poquito el pecho, si es que el niño, por ejemplo, no se mueve tanto como antes. Por eso la clave es observar a nuestros niños, observar como padre, digamos,
todo el niño, conocer si es que respira con la boca un poquito más abierta, si es que hay aleteo nasal, porque ¿qué ocurre? Que no todos los niños se van a manifestar de la misma forma, entonces hay que evaluarlo. Cuando tengo estos signos y síntomas, tengo que ir a consultar sí o sí, para que el médico dé el diagnóstico, ¿cierto? Y tome algunos exámenes pertinentes para poder tener su tratamiento adecuado, ¿ya? Por eso de repente ocurre que comparan mamás, papás, dicen, ¿por qué yo fui con mi hijo mayor? Tenía como lo mismo, me dieron estos medicamentos, ¿ya? Pero fui con el menor y me dieron más medicamentos, menos medicamentos. Es porque cada ser es individual, y también tenemos que evaluarlo, hay que evaluarlo. Sí. Bueno, en este sentido, y considerando también la etapa, los principales afectados que han estado en este proceso con el tema de las enfermedades han sido niños en etapa escolar. Y lo mencionaron, y esto llevó a que, por ejemplo, el Ministerio de Salud retomar el uso de las mascarillas, sobre todo para los alumnos que están en edad escolar, en los establecimientos educacionales. Desde la perspectiva de ustedes, que son quienes están tratando y que están obviamente conociendo la realidad dentro del sistema, consideran que es una medida tardía ya, que se pudo haber implementado antes para quizás evitar este colapso que se está dando? Como dije, cada año es distinto y es difícil también con certeza prever qué va a pasar en el futuro. De hecho, en pandemia todo nos pilló de frente. Sí. Nunca íbamos a saber que íbamos a tener un COVID-19, ¿cierto? Por lo tanto, se ha tenido que actuar en base a la marcha. Esta etapa actual también es relativamente nueva, ¿cierto? Porque hablamos de los niños pandemia, hablamos de que también existe mayor frío, y también ocurre eso que nos recordamos, por lo tanto, no estamos tan preparados como antes frente a estos bicharracos, ¿cierto? Entonces, cuando usamos la mascarilla, ¿cierto? Es también, no sé si tardía, pero se recomienda bastante por el solo hecho de que los niños son descubridores del mundo, sí. Por lo tanto ellos van a estar en el suelo, van a estar tocando cosas, a veces el niño pasando su lengua por superficie, y eso también ayuda para que podamos prevenir, ¿cierto? Sin embargo, está la probabilidad siempre, en cualquier momento un descuido, uno se pasa, toca una superficie, ¿cierto? Alguien tosió en algún momento ahí, dejó un par de gotitas con algún tipo de organismo, sí. Secreción, etcétera, me paso la mano por el ojo y listo, una puerta de entrada para poder yo después enfermarme. Bueno, ahí vemos en pantalla imágenes de lo que ha sido la labor que ha tenido, y gran labor que ha tenido desde el proceso de pandemia, sobre todo con el tema de los adultos mayores, la prevención. Y veíamos también ahí en pantalla el tema de la vacunación, que ha sido un punto importante a lo largo de este proceso tras la pandemia. Fue como que la vacunación comenzó a generar un nuevo cambio dentro de la perspectiva de la sociedad, sobre todo con el padecimiento de estas enfermedades, ya una normalización de la vacunación. ¿Cómo se ha dado este proceso durante este tiempo y teniendo en cuenta que está en paralelo este tema de la vacunación para la influenza y también la vacuna bivalente del COVID? Claro, actualmente se han inyectado diferentes puntos de vacunación a lo largo de toda la región de Coquimbo, Serena. Al principio existe un miedo por la gente porque hay mucha información que no es cierta, de pronto también existe miedo en realidad de las personas porque a veces ha tenido mala experiencia, tanto como en la técnica, como también en que ha presentado síntomas posteriores a la vacuna. Entonces muchos dicen, no, el año pasado me vacuné, pero me sentí muy mal, entonces ya no me vacuno, ¿ya? Bueno, está súper estudiado que las vacunas son muy seguras, ¿cierto? Y hay muchos puntos de vacunación, a veces esperamos tardíamente para poder vacunarse. Y lo hacen de pronto porque un familiar mío le dio influenza, por lo tanto, ay, me va a dar, entonces recién voy a vacunarme. De hecho, ahí ocurren los eventos cuando existe como este miedo colectivo a lo mejor y se colapsa el sistema porque va mucha gente a vacunarse. El año pasado ocurrió algo así, bueno, cuando empezó la pandemia, entonces había vacunas de influenza y también contra COVID. Entonces todavía no llegaba la COVID y todo el mundo llegó a vacunarse contra la influenza. Sí, lo recuerdo muy bien. Y se colapsó, de hecho nosotros tuvimos que reconvertir obviamente y nos dedicamos 100% los días a lo que era influenza en ese tiempo. ¿Bien? Ahora por lo menos se ha llevado mucho mejor, no se están colapsando porque existen más dispositivos, más puntos de vacunación en supermercados, en mall, en todos los CEFAM,
Entonces, incluso hay extensión, donde personas, por ejemplo, que trabajan hasta las 5 de la tarde, hay extensión entre las 5 y las 8 de la tarde para poder llegar a esas personas que no por medio de trabajo no se vacunan. Y los fines de semana también, que son los sábados, ¿cierto? En un horario establecido que en cada CEFAM tienen un horario para eso. Sí. Bueno, en este sentido, Víctor, algo clave para todo lo que es este tema con las enfermedades estacionales es el tema de la prevención. Y que ha sido algo que también la ciudadanía ha adquirido desde el tema de la pandemia. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a nuestros televidentes respecto para prevenir que se pueda realizar algún contagio de alguna de estas enfermedades estacionales? El número 1, lavado de manos muy frecuente. Muy frecuente. Nosotros observamos con las manos, tocamos, entonces nos damos cuenta, es un acto que es automático. Voy en la micro, me tomo para no caerme, de pronto sentí una picazón en la nariz, me llevo la mano a la nariz y pum, esa ventanita, pequeña ventanita, pum, es un acto donde me puedo contagiar, ¿ya? Entonces, si nosotros lavamos frecuentemente la mano, cada 20 minutos, alcohol, gel, etcétera, vamos a disminuir bastante esa acción de poder contagiarnos, ¿ya? Lo segundo, el uso de mascarilla, por lo mismo también, nosotros al tener una mascarilla puesta, evitamos un poco también llegar a nuestra nariz, a nuestra boca con nuestras manos, hay una barrera. Entonces, al acomodarse o algo así, quedan las bacterias y secreciones o gotitas que están contaminadas, quedan por fuera. Así que si es que van a usar mascarilla, también hay que ir cambiándosela por lo menos cada 2 horas o antes si es que se puede, porque nosotros también vamos acumulando la humedad y la humedad también es un ambiente donde las bacterias, virus se alojan, por lo tanto también es un riesgo tenerla por mucho rato. Lo otro, estar observando constantemente a nuestros niños, ya como le dijimos recién, es súper importante. Me han llegado muchos niños que son prematuros de pronto, o que son de edades muy bajas, que son de días, incluso de 15 días, 16 días, que a veces se asustan un poquito de tos, qué sé yo, y van a consultar el tiro. Y eso también es importante. Yo creo que es importante saber cuándo voy a consultar. Eso también es un método preventivo, porque de pronto ocurre que mamitas, papás primerizos están con su cordón umbilical todavía su bebé, encuentran un poquito de sangre y van a corriendo a urgencia, a veces hasta las 11 de la noche. Una enfermera me contaba el otro día que llevó un bebé de unas 2 semanas de edad por su cordón umbilical y la sala de espera un montón de niños con patologías respiratorias tosiendo, estornudando, por lo tanto iba por el tema umbilical, pero después cuando se va a su casa se iba probablemente con un virus respiratorio sincicial, influenza, entonces eso también hay que prevenirlo, ¿ya? Lo otro es tomar harto líquido, ¿ya? Somos seres de líquido, por lo tanto cuando nosotros estamos también con un cuadro respiratorio agudo, perdemos también líquido, entonces hay que reponerlo. Si tenemos una gran cantidad de líquido, también prevenimos otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Pero el líquido es fundamental para nuestra vida. Entonces, acostumbrarse a tomar por lo menos 2 litros, dependiendo de la edad, ¿cierto? Dependiendo de la estatura, etc. Hay que tomar mucho líquido. Otro también tips es la lactancia materna. La lactancia materna, hoy en día hay una meta incluso sanitaria sobre la lactancia materna, que hasta los 6 meses ojalá una lactancia materna exclusiva. Y eso también por todos los aportes que entrega la de inmunidad entre la mamá y el bebé. Se ha estudiado bastante que un niño que no ha tenido lactancia materna exclusiva es propenso a tener más enfermedades, ¿cierto? Y así un sinfín. Por ejemplo, también mantener la casa ventilada, ¿ya? A veces dicen, no, hace mucho frío, pero el frío no enferma propiamente tal. Hay métodos que, por ejemplo, de pronto está la pieza encerrada, ¿cierto? No hay mucha ventilación, se van generando algunos microorganismos por la misma humedad. Nosotros cuando transpiramos, ¿cierto? Hacemos que nuestra sábana se guarde un poco de humedad. Entonces, al tener humedad, vamos a tener presencia de algún tipo de virus, bacteria. Por lo tanto, se recomienda mucho ventilar, ojalá diariamente, por 1 hora, un cuarto, una habitación, dejar ventilando, ¿cierto? Cerramos y listo, después entramos, cerramos todo de nuevo y nos vamos a la otra habitación y así. Pero la ventilación es súper importante.
Bueno, Víctor, son muchos los temas que se pueden conversar respecto a todo lo que está aconteciendo en esta temporada de invierno con las enfermedades estacionales. Agradecerte tu presencia en nuestro medio para poder obviamente darle a conocer a la ciudadanía respecto a todo lo que está aconteciendo y también ser una parte de ayuda fundamental para que ellos puedan conocer lo que tiene que ver con todo este proceso que se está viviendo durante el invierno y que se va a extender por algunos meses más. Claro, prevenir es lo mejor que podemos hacer, es lo más económico y para prevenir tenemos que tener conocimiento, ¿ya? Saber también por qué me estoy lavando las manos, no es por una indicación de que lavarse las manos, sino que saber por qué me estoy lavando. Una vez que yo comprendo de por qué estoy haciendo esta acción para poder prevenir, se hace mucho más llevadero y al final es mucho más efectivo. Bueno, Víctor, agradecerte nuevamente y junto a nuestro invitado damos por finalizada una nueva edición de nuestro informativo. Yo por mi parte me despido y nos encontramos en una nueva oportunidad.